ya les doy la bienvenida a esta casa. Les agradezco mucho que nos acompañen. Y ustedes deben saber que durante este año esta universidad está cumpliendo sus primeros 25 años de vida. Para quienes no nos conocen, esta entidad académica surgió un poco a la inversa de lo que surgen las instituciones académicas habitualmente. Nosotros surgimos desde la perspectiva del trabajo en el diseño de políticas sociales y a partir de allí descubrimos y entramos en la necesidad de capacitar el recurso humano en salud. Y ese fue el motivo de creación de esta casa, que permanece después de 25 años comprometida básicamente en transformar el conocimiento en políticas públicas. Creo que era necesario de alguna manera hacer este comentario porque el tema que ustedes van a tratar hoy forma parte de uno de esos grises importantes que la salud pública tiene. Siempre me sorprendió, yo tuve la suerte de trabajar durante casi 9 años en la Organización Panamericana de la Salud, que cuando se hablaba de los riesgos de las enfermedades, hablábamos en primer lugar del tabaco, del problema del sedentarismo, del problema de los alimentos con grasas trans, y hemos tenido éxito brutal en la lucha contra algunos de estos riesgos. Básicamente la lucha contra el tabaquismo ha sido un avance muy importante, en el cual hemos tenido resultados más que interesantes. Por otro lado, la organización invertía ingentes sumas y sigue teniendo hoy la Organización Mundial de la Salud fondos muy importantes, globales, para el tratamiento de la malaria, del SIDA, de la tuberculosis. Sin embargo, el hecho de los accidentes viales y sus lamentables resultados, no solo en términos de muerte, sino de discapacidad, y a una edad muy prematura, que impacta fuertemente sobre la expectativa de vida, no era el motivo de un trabajo tan intenso como esta situación, cosa que siempre me sorprendió. Mucho más cuando en la región de las Américas tenemos todavía un montón de países de ingresos medios y ingresos bajos, en los cuales el impacto de estas situaciones es mucho más fuerte, vinculado a los déficits de infraestructura que esos países tienen, y además a la debilidad, por decirlo de alguna manera, por no llamarlo desidia, en otros casos, de las reglamentaciones y de los controles que hacen desde el control del alcoholismo hasta el control del uso del casco, de la situación de seguridad, de las condiciones de las rutas y demás. Y muy poco se ha trabajado en esto. Por eso nosotros celebramos, y ante la iniciativa de la magistra Corina Pupo y del doctor Schweiger, que es el director de nuestra maestría en Economía y Gestión de la Salud, pensamos que este era un tema más que interesante para tratarlo porque constituye una de esas epidemias silentes que la salud tiene. Epidemias silentes que después lamentablemente se transforman en olvidos en el momento del diseño de políticas. Tenemos algunos ejemplos de esto. La salud mental ha sido siempre una niña poco mimada o olvidada en los sistemas de salud y sin embargo constituye hoy uno de los motivos más importantes de pérdida de productividad laboral y va a constituir en pocos años más el motivo más importante de inversión posiblemente que tengan los sistemas de salud. Y con este tema que ustedes van a tratar hoy, es decir, seguramente pasa casi lo mismo. Así que les agradezco muchísimo la presencia aquí. Sepan ustedes que están en su casa y que esta casa está abierta a todas las inquietudes que hagan algo para poder hacer una Argentina más saludable para todos. Y los dejo con Corina para iniciar la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, a pesar del frío terrible que está el día de hoy. Bueno, les agradezco toda gente comprometida por la seguridad vial,
que hoy nos engloba acá. Vamos a tratar de ser breve y cumplir un poco con el trabajo previsto en el programa. La idea es que todo esto sea participativo, que haya un espacio para preguntas y que, como es un ámbito académico, que la idea sea enriquecedor, así cualquier cosa que alguno quiera preguntar, tratemos de hacerlo lo más participativo posible. Ahora vamos a presentar al doctor Jorge Neira. Jorge es el presidente de la Fundación Trauma, un destacado médico de nuestro país y también internacionalmente, sobre todo por su trabajo vinculado a considerar el trauma como enfermedad. Así que es un gran honor tenerlo al amigo y compañero Jorge Neira acá. Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí, gracias a Corina por la invitación específicamente y a Rubén por el ámbito, por esta casa que también para nosotros es un lugar de enseñanza. Nosotros hemos aprendido mucho de lo de Rubén y de todo el grupo. Y como bien decía Rubén al principio, en realidad esto es una epidemia silente. Uno puede decir que es una endemia, ¿no, Rubén? Porque esto se produce así en todos los lugares del mundo y no es que pasa en un solo lugar y por momentos. Esto viene así desde hace mucho tiempo y lamentablemente, y siempre a mí me llamó la atención, cuando se habla de enfermedades no transmisibles, se habla del trauma, ¿no? Y uno entiende que enfermedades transmisibles son todas aquellas que no tienen que ver con el trauma. Y el trauma, como saben, es una enfermedad que más mata y discapacita a la gente joven. Y este tema que me parece esta dificultad de incorporar a la agenda es lo que estamos tratando desde tanto tiempo de fomentar, y me parece bárbara la visión que desde un especialista en salud pública tan destacado como Rubén haya aparecido en el primer momento. Si ustedes me permiten, yo empezaría por la definición, que es el trauma, ¿no? El trauma, como dice ahí, es el daño intencional o no intencional que se produce al organismo cuando se expone a cualquier fuente de energía. Esta puede ser mecánica, puede ser química, puede ser térmica, puede ser eléctrica, puede ser radiante, o a la ausencia de dos elementos esenciales para la vida como son el calor y el oxígeno. Como para darles algún ejemplo de qué significa energía mecánica, es cualquier colisión vehicular, una lesión por una arma de fuego, una lesión por una arma blanca. ¿Qué significa energía química? Cualquier sustancia química, energía radiante, cualquier radiación, sobre todo las radiaciones ionizantes, eléctrica, cualquier forma de electrofusión, o incluso el rayo, y térmica, cualquier quemadura. Eso se entiende. Cuando el cuerpo se expone a cualquiera de esas fuentes de energía, el cuerpo se enferma. ¿Cuál la ausencia de dos elementos esenciales para la vida, como son el oxígeno y el calor? Y evidentemente, cuando no hay calor, cualquier forma de hipotermia, sea localizada o generalizada, es una forma de trauma. Y cualquier forma de asfixia es una forma de trauma, como pasa en las inmersiones, cuando una persona se cae al agua, o cuando una persona se ahorca, o cuando una persona tiene un cuadro de inhalación de humo en una situación de un incendio. Fíjense que esto es la exposición a una fuente de energía o a la ausencia del calor y la ausencia del oxígeno. Pero al principio dice intencional o no intencional. Intencional es la intencionalidad de causar el daño, esto se ve en las violencias. Entonces toda forma de violencia es un trauma. Y las otras son lesiones no intencionales. Por eso se dividen básicamente, como dijimos, en intencionales y no intencionales. Dentro de las intencionales, los homicidios, suicidios y cualquier forma de violencia, y las no intencionales, las producidas por colisiones vehiculares y las que se producen en los ámbitos laborales, domésticos, recreativos y escolares. Eso es todo lo que vivimos durante el día. Esto es importante porque cuando uno analiza esta definición, uno debería decir, el trauma es una enfermedad. Y fíjense que nadie dudaría que el sarampión es una enfermedad. Como ven ahí ustedes, tienen el agente etiológico del sarampión, que es el virus, ¿no? El mixovirus, un grupo identificado de síntomas y signos. Ustedes, cuando son pediatras, diagnostican el sarampión desde la puerta, porque entran a la casa y el chico tiene exantema y anantema, y eso es característico de lo que es el sarampión. Tiene alteraciones anatómicas constantes, porque si ustedes la miran al microscopio, reconocen el sarampión y tienen problemas de salud pública, porque fíjense la importancia que tiene la vacunación en el sarampión para que no haya casos de sarampión ni epidemias de sarampión. El trauma es una enfermedad porque también tiene un agente etiológico, tiene una causa que lo produce. ¿Cuál es la causa? Cualquier forma de energía o la ausencia de calor y oxígeno. Tiene un grupo identificable de síntomas y signos, porque si usted ve a una persona que tiene un traumatismo y ustedes se dan cuenta si lo tiene en la cabeza, si lo tiene en el tórax, si lo tiene en las extremidades, fácil de diagnosticar. Y tiene alteraciones anatómicas constantes, y yo siempre lo comparo como si uno se martillara el dedo, ¿no? Si uno se martilla el dedo un poco, primero se hincha, si se lo martilla un poco más se contunde, si se lo martilla un poco más fuerte, tiene una hemorragia, y si lo martilla del todo lo rompe, y eso se llama laceración. Y edema, contusión, hemorragia y laceración es lo que caracteriza al paciente traumatizado. Ustedes ven eso en el cuadro clínico del paciente. Con lo cual, claramente, el trauma es una enfermedad.
Pero es una enfermedad que tiene una característica particular, ¿no? La primera característica particular es que es la primera causa de muerte en personas de unos 45 años de edad. Y esto lo diferencia de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. El pico más importante, digamos, en cuanto a lo que significa la cantidad de casos de cáncer, son los 60 años. Y las enfermedades cardiovasculares van incrementándose a medida que aumenta la edad. Con lo cual las cardio y cerebrovasculares son más frecuentes, que es la primera causa de muerte, son más frecuentes a edades más avanzadas. Y esto es importante porque en realidad esto que sea la causa de muerte entre 1 y 45 años de edad la convierte en el mundo en la 9ª causa de muerte. Pero se calcula, como bien dice ahí, en el año 2030 va a ser la 5ª causa de muerte, porque como bien decía Rubén, si hay presupuesto para tratar enfermedades que han sido más fácilmente entendibles por la comunidad, tanto la comunidad médica como la no médica, es probable que esas enfermedades declinen en su frecuencia y empiecen proporcionalmente a aumentar otras, y en este caso particular la que va a incrementarse es el trauma. Fíjense que además el impacto social y económico lo convierte básicamente en un problema de salud, y después vamos a ver algunos datos específicamente. Se calcula que en el mundo se mueren 6 millones de personas por trauma por año. Pero lo que es interesante es que además de casi 1 millón de estas personas que fallecen son niños, así que 1 millón de niños que fallecen por año, hay 20 millones de personas que cuidan con discapacidad. Fíjense que la relación que existe es de 1 a 3, o un poco más de 3, ¿no? 3,5. Quiere decir que por cada muerto hay 3 discapacitados y medio en el mundo por año. Y además hay 100 millones de personas que quedan con pérdidas económicas vinculadas, digamos, al hecho traumático. Esto sin contar los problemas familiares y los problemas sociales y afectivos que genera el trauma, que muchas veces no se tienen en cuenta. Pero cuando una persona tiene un trauma, alguna persona de la familia deja de trabajar porque lo tiene que cuidar. Y esto no solamente genera el impacto económico de lo que es el trauma, sino más genera el impacto familiar y social que el trauma genera en la población. Como bien decía Rubén, en los países de ingresos altos, de altos ingresos, el 40% de las personas fallece antes de los 70 años. En cambio, en los bajos y medios ingresos, el 75% de las personas muere antes de los 70. Esto significa que una gran cantidad de personas, fallecen justamente en edades jóvenes. Y esto es lo que hace que la disparidad, que es similar también para la discapacidad, en los países de altos ingresos, la pérdida por discapacidad, o sea, la cantidad de casos de discapacidad son mucho menores, los años de vida que se pierden por la discapacidad son mucho menores que los países desarrollados que los en vía de desarrollo. Fíjense que la relación es casi de 15 a 1. 15 a 1. Esto lo vamos a ver después, es muy importante, porque si uno multiplica la cantidad de años de vida perdidos de una población, multiplicando la frecuencia de los casos por la cantidad de años de vida perdidos, además de ser igual o mayor que la suma de los años de vida perdidos de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, genera un costo tremendamente alto que es muy manifiesto en los pacientes traumatizados. Y estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares anuales. La otra cosa importante es que en los países, tanto en los países de altos y menores ingresos, la relación que existe es que el 70% tiene que ver con las lesiones no intencionales y un 30% tiene que ver con la violencia. Esto, por supuesto, que tiene algunos colores locales que hacen que en algunos lugares la violencia sea más frecuente que en otros, pero en general la proporción es que ese 70% de lesiones no intencionales y 30 o 40% son lesiones intencionales. Y vistas todas las lesiones, un cuarto más o menos, por eso que 1.200.000 personas fallecen por año por colisiones vehiculares. 6 millones de personas lo hace por trauma en general, 1.200.000 personas lo hace por colisiones vehiculares. Y esto es sumamente importante porque son 3.300 personas por día. Son 3.300 personas que pierden la vida cada día justamente por las colisiones vehiculares. Claro, el 90% de los pacientes que fallecen lo hacen en países de bajos ingresos, bajos y medianos ingresos. Entonces, y además se supone que los países de bajos y medianos ingresos van a seguir incrementando su mortalidad, mientras que los países de altos ingresos van a disminuir la mortalidad. Así que claramente está vinculada con la interpretación de lo que significa el problema de salud en los pacientes de altos ingresos versus los pacientes de medianos y bajos ingresos. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país todo lo que tiene que ver con el trauma y algunas pequeñas cosas más, pero muy poquitas, se denominan causas externas, como si fueran externas al organismo. También las enfermedades infecciosas son externas al organismo porque uno no tiene el neumococo dando vueltas por el cuerpo, ¿no?
pero de cualquier manera se lo considera como causas externas. Y ustedes fíjense que el 33% de las causas de muerte en nuestro país es por enfermedades cardiovasculares, el 20% tiene que ver, el 32% perdón, tiene que ver con la patología tumoral y el 10% por causas externas. Y entonces, cuando uno quiere ver cómo se discrimina esto en la población, fíjense que la frecuencia es más importante entre 1 y 44 años de edad. Por eso ustedes ven aquí estos valores que aparecen justamente en el rango etario de 1 a 45 años de edad. O sea, son personas jóvenes con muchos años de vida por delante, como vamos a ver más en otras diapositivas. Otra cosa importante es esto, estos son la mortalidad por causas externas, ahora específicamente tomando esa porción de la torta, que son las causas externas del año 2014. Entonces aquí tienen ustedes como las colisiones vehiculares son prácticamente el 24%, con 5.000 casos. Después dice aquí otros no especificados. Fíjense que los no especificados son 3.000. Y si uno le agrega aquí abajo, dice eventos de intención no determinada, es decir, que no está escrito cuál fue la causa del daño, tenemos otros 3.000. Quiere decir que entre los dos tenemos más o menos un 30% del total de muertos por causas externas que no sabemos de qué se trató. Entonces, si uno va arriba y dice, se ponen pocas personas, pues se mueren 5.000 personas por colisiones vehiculares, pero resulta que hay 3.000 que son no especificados y otras 3.000 que no son determinados, no se sabe si son 9.000, 6.000 que hay que agregar, o sea, 11.000, o son 5.600, o son 5.800. Y dice, bueno, el Ministerio no registra bien, el Ministerio no es quien tiene que registrar, el Ministerio tiene que recibir la información y analizar la información. Y aquí el problema del análisis es lo que viene, digamos, de las jurisdicciones, que vienen con un subregistro que es importante, porque mucho tiene que ver no solamente con la capacidad de registrar, sino además con cómo se denomina el hecho en sí mismo, como para que después sea comparable. Usted tiene que hacer una base de datos, la base de datos tiene que tener una cantidad de datos específicos, dichos de la misma manera que ustedes puedan compararse con otra base para hacer la proporción. Vamos a ver más adelante, en nuestro registro tenemos un diccionario de registro. El diccionario de registro es absolutamente compatible con el National Trauma Data Bank, que es el registro americano de datos, y entonces nos permite hacer las comparaciones porque comparamos el mismo renglón con renglón con la misma denominación, si no es imposible. Y esta cosa, que a veces uno no llama las cosas por su nombre, hace que muchas veces no se pueda comparar datos que existen, pero que tienen formas de discriminar los hechos de forma diferente. Por eso que nosotros hace unos años, y gracias a la solicitud de la Fundación Pérez Compás, que nos apoyó desde el primer inicio, es que decidimos generar la Fundación Trauma, el programa Trauma, primero y después la Fundación, que es una organización que básicamente lo que trata de hacer es identificar el impacto que tiene el trauma en Argentina, como ustedes vieron, y contribuir al desarrollo de un sistema de trauma nacional. Es cómo podemos partir de los datos que tenemos y de las cosas que tenemos hacia un sistema integrado que tenga los datos que vengan de las jurisdicciones adecuadamente, como para que el Ministerio, con todo lo que tiene con respecto a la tecnología, pueda tener los datos adecuados. Y en ese sentido comenzamos en el año 2010, primero empezamos con algunos pocos hospitales alrededor del conurbano, y esto fue una gestión muy importante que tuvimos con el Ministerio de Salud de la provincia. Aquí está Claudio Ortiz, lo estaba sobrando. Ahí está. Claudio, que era en ese momento director de hospitales, con los cuales empezamos a trabajar, y hoy tenemos 14 centros, 14 lugares donde se registran los pacientes, de los cuales 12 son hospitales y 2 son sistemas prehospitalarios. La importancia que tiene esto es que los datos fueron cargados progresivamente desde el año 2010 en adelante. Y esto les permite hacer un análisis adecuado porque uno puede ir de atrás para adelante con la investigación, sobre todo porque el dato fue cargado de la misma manera, con los mismos nombres y con las mismas características, lo cual nos permiten hacer comparaciones adecuadas. La otra cosa importante es que tenemos ciertos avales académicos, y esto para nosotros es fundamental porque, como les decía antes, empezamos primero con el ESEBI, gracias a la gestión, digamos, de la Agencia de Seguridad Vial. Empecé a trabajar en el comité científico hace muchos años, cuando Felipe era el director de la agencia, y a partir de ahí justamente empezamos a desarrollar algunas propuestas, y participamos después oficialmente ya en el ESEBI gracias a la invitación que el propio ESEBI, gracias a Corina y a toda la actividad, digamos, de la agencia, nos permitieron hacer en ese momento. La Sociedad Panamericana de Trauma tiene
dos comités que están destinados a esto, justamente, el Banco de Datos americano, que es el National Trauma Data Bank, que tiene una parte que es el International Data Bank, con la idea de juntar registros de trauma de los distintos hospitales para poder comparar internacionalmente y compararse con el Registro Nacional de Trauma de los Estados Unidos. El Registro Nacional de Trauma de Estados Unidos tiene ya unos cuantos años, tiene más de 10, se incorporan aproximadamente unos 8.000 pacientes por año de distintos hospitales, que son 600, y eso permite justamente contar con una base de datos muy grande que les permite tomar decisiones en base a datos seguros. Incluso muchos de los cirujanos de trauma de los hospitales piden permiso para entrar al National Data Bank para trabajar sobre algún tema específico porque tienen toda la información incluso local. Bueno, la Academia Nacional de Medicina también pudieron ver el programa, la Sociedad de Medicina y Cirugía del Trauma y la Universidad de Miami, porque como ustedes saben, nuestro vicepresidente es un cirujano de trauma reconocido de la Universidad de Miami. Y en parte de eso, por supuesto, hemos tenido la suerte y el honor de participar junto con la Agencia de Seguridad Vial, el Ministerio de Seguridad y Provincia, como ya les decía, pero además con algún financiamiento del Banco Mundial para programas específicos que tenemos de la Fundación del COFAM, que siempre es nuestro soporte de hace tantos años, el Banco de Galicia y la Asociación Argentina de Compañías de Seguridad. Quiero mostrar cómo es este registro que diseñamos hace unos años y cada vez lo tenemos que trabajar más y por supuesto a medida que vamos trabajando en el registro aprendemos más cosas. El director de registro es Ezequiel Monteverde, que está por ahí, acá, Ezequiel. Este registro tiene algunas características, tiene una metodología de trabajo, está hecho en la página web, o sea, ustedes no entran al registro como se entra a una base de datos en Excel, sino que tienen que entrar a la página. Una vez que entra a la página identifica a la persona, al usuario por el hospital y por su nombre, y tiene un equipo entrenado en el hospital y otro que es de la fundación, que digamos, de alguna manera audita la actividad local. ¿Cómo codifica esto? Bueno, codifica con la CIE 10. Esto fue algo interesante y algo novedoso para nosotros porque en Estados Unidos la codificación se hacía con la CIE 9. Recién ahora se está comenzando a codificar por la CIE 10. En ese sentido, nosotros hemos sido más adelantados porque aquí se usó la CIE 10 mucho antes de lo que se utiliza en Estados Unidos y ellos se están migrando de la CIE 9 a la CIE 10. Utilizamos el ICE. El ICE es una forma de determinar la severidad de las lesiones y utilizamos la versión 2008. Cuando empezamos hace muchos años, empezamos con una versión que era la versión 85. ¿Por qué empezamos con la versión 85? Porque era más fácil. Porque la 85 tenía alrededor de 800 lesiones y entonces era más fácil que la persona que no sabía mucho de cómo codificar las lesiones se sintiera más cómodo que poniendo esta nueva que tiene como 2000 y pico de lesiones y que lo hace más complejo pero con mucha más calidad de datos. Y después se utilizan todos esos scores que ustedes tienen, que como siempre digo, para ustedes debe ser por la batalla naval, que es el SS, el NIS, el trauma score, el trauma score revisado, la metodología TRIS, el Bartel y el GOS, que son los elementos que se utilizan para medir la discapacidad, para medir la evolución de los pacientes con traumatismo cráneo severo, cuál es la evolución clínica, y la forma de saber cuál es la probabilidad que el paciente tiene de sobrevivir o no en base a la lesión. Y después, como les decía, tenemos un equipo por cada ámbito de aplicaciones y cada uno de los 12 hospitales tiene su registro y además de eso tenemos un equipo central y el equipo central lo que hace es trabajar junto con el equipo. Además, el registro tiene algo inteligente y es que el registro puede medir cuántas de las celdas que corresponden a todos los pacientes están ocupadas y ver si falta colocar algún dato en algún lado, algún dato en el otro, se pueden contestar, digamos, a través del registro. Es muy amigable el registro, sobre todo la nueva versión. Lo que hace el registro es recibir los datos de los hospitales, los encripta, es decir, la persona deja de identificarse como tal, porque eso pertenece al hospital, y nosotros solamente tenemos un caso con determinadas características, y esto nos permite darle la privacidad que corresponde a los pacientes. Tenemos la exención de la solicitud de consentimiento, el waiver, por el tema de que no están identificados los pacientes, y lo que tenemos son información ajustada según el perfil del usuario, porque cada hospital tiene sus características particulares. Hemos migrado primero de una hoja papel, de la hoja papel al registro, el registro que hemos creado y hemos mejorado durante mucho tiempo. La actividad de Ezequiel es muy importante en ese aspecto porque tiene una gran dedicación al registro y hemos hecho grandes avances gracias a eso. Y sobre todo ahora estamos trabajando con una tableta donde puede incorporarse, digamos, un tablero, y el tablero es en tiempo real, o sea que la persona, supongamos el ministro de Salud local, puede ver en tiempo real toda la información que tiene y modificarla como se ve aquí, modificarla como para saber qué es lo que pasa.
Cuando uno ve la secuencia de incorporación de pacientes, esto es del año 2010 hasta ahora, puede ver que progresivamente fuimos incorporando mayor cantidad de pacientes y esto es lo que nos permite tener datos. Fíjense que hoy contamos con aproximadamente 20 y tantos mil pacientes en los hospitales y aproximadamente 18.000, 19.000 pacientes en el sistema prehospitalario. Y recién ahora, cuando ustedes tienen 20.000 pacientes, tienen una consolidación del dato que hace que cada vez sean más comparables y haya más seguridad en cuando uno compara o cuando no compara. Justamente con respecto a las colisiones vehiculares, claramente se ve que hay un perfil diferente de lo que significa el prehospitalario del hospital. En el prehospitalario, el 76% de las salidas de los móviles de los sistemas de emergencia que nosotros tenemos, que son los de Ensenada y los de Mar del Plata, tienen que ver justamente con colisiones vehiculares. 3 de cada 4 salidas del sistema de emergencia tiene que ver con una colisión vehicular y en cambio en el hospital un tercio de lo que se recibe tiene que ver con las colisiones vehiculares. Ahora, cuando ustedes ven de qué se trata básicamente de motociclistas. El motociclista es casi como una endemia particular, digamos, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en cuanto a la internación, y los automovilistas, y entre los dos suman, como bien dice ahí, casi el 85% total de los pacientes que ingresan por las colisiones vehiculares. Como les decía, tanto los conductores de vehículos como los conductores de moto son en el prehospitalario la razón mayor, digamos, de la salida de los móviles. En los hospitales, este 32% tiene que ver con los peatones. Es lógico porque en realidad, cuando ustedes analizan, la mortalidad es la frecuencia mucho más alta de ingresos de los motociclistas, pero la mortalidad es mucho más alta de los peatones. Porque el peatón habitualmente tiene más traumatismo, tiene más lesiones y esto es lo que le genera la mayor severidad. Y como ustedes quieren ver en estos 10 años qué es lo que ha pasado, estos gráficos que le gustan a Ezequiel son a veces difíciles de interpretar de entrada, pero abajo en azul oscuro lo que tienen son los peatones. Después el celestito más claro son los ciclistas, los celestes un poquito más oscuros y más largos son los motociclistas, por eso como ustedes ven tienen más frecuencia. Aparecen lo de los autobuses, digamos, de los automóviles, perdón, que están en azul un poco más oscuro, y arriba tienen los autobuses y los otros de transporte terrestre. Así que automóvil, motociclista, ciclista, peatón, es lo que ustedes tienen de arriba para abajo, digamos, de la mitad del celeste intermedio. Y esto para que ustedes vean que básicamente ha pasado lo mismo. Por eso cuando uno dice una endemia, es una endemia porque siempre sigue pasando lo mismo. Y es como que uno se tiene que acostumbrar a la endemia porque, bueno, siempre pasa igual y va a seguir pasando. Y esto es lo que, digamos, no genera en la sociedad ningún cambio porque, como bien decíamos antes que empezábamos el problema hoy de la gripe, la gente entiende lo que es la gripe, ¿no? Cuando la gente ve que hay gripe, se compra el alcohol gel, se compra los guantes, no sale de la casa, hace todo lo que tiene que hacer. Y después se sube el auto y no se pone el cinturón, ¿no? Y esto es una cosa que tiene que ver con la percepción social de lo que significan las enfermedades infecciosas, probablemente vinculado a las plagas, ¿no? Cuando uno lee la historia, las plagas que asolaron el mundo, y entonces la gente tiene una cierta preocupación con respecto a las enfermedades infecciosas que no tiene con respecto a las enfermedades traumáticas. Y el hecho de incorporar el tema de que el trauma es una enfermedad hace que uno no se proteja de la misma forma. Cuando uno analiza, digamos, lo que significan las colisiones de moto, fíjense claramente cómo la colisión de moto es más importante con respecto a los otros mecanismos lesionales por colisiones vehiculares y sobre todo en la franja más importante que va entre los 16 y los 35 años de edad, ¿no? Ese es el impacto más importante. Y si ustedes se fijan, la relación en ese grupo entre 16 y 34 años de edad, la relación en la mujer fue de 1 a 7, cuando en realidad la global es de 1 a 5, ¿no? Trauma siempre es algo más frecuente en los hombres que en las mujeres y en esta proporción. Así que como ustedes ven, el impacto del motociclista es muy importante y esto claramente, digamos, no es exactamente igual para todos los hospitales. ¿Y qué importancia tiene esto? Los números que ustedes tienen abajo son los números de hospital. Nosotros cuando mandamos los reportes, el que recibe el reporte del hospital sabe qué le corresponde a su hospital porque sabe su número pero no sabe el resto de los números para que no hagan comparaciones odiosas, ¿no? Y no llame por teléfono al del otro hospital y diga, te mueres más que a mí, sino que simplemente esto sea un informe que sirva justamente para tomar decisiones y estrategias de prevención, porque de acuerdo con esta frecuencia es que ustedes pueden saber qué es lo que tienen que hacer en cada lugar en base al conocimiento de qué es lo que pasa. Cuando ustedes dicen, vamos a hacer estrategias de prevención para colisiones vehiculares, entonces vamos a hacer una campaña de uso del cinturón de seguridad. Ustedes lo que reciben el 80% son colisiones de moto. Ustedes se dan cuenta que la efectividad de esa campaña no es la misma que trabajar sobre el tema del casco. Entonces, para saber qué es lo que hay que hacer, hay que saber qué es lo que pasa.
Y para saber qué es lo que pasa, hay que tener datos prospectivos y comparables en una base de datos. Fíjense que esto mismo pasa con las lesiones vinculadas al transporte en general. Hay variabilidades locales. Y vamos a ver que esta variabilidad tiene también que ver con lo que pasa en el prehospitalario. Otro tema importante que hay que tener en cuenta es justamente el impacto que tiene el casco en el motociclista con respecto a sus lesiones y con respecto a su mortalidad. Fíjense que aquí arriba está analizado, digamos, el uso de casco, sino en la primera línea, que es los que usan casco, en la segunda línea los que no usan casco. Y después hay algunas siglas, el MAIC 3 más, el ISS mayor o igual a 16, el TEC con AIS 3 y la mortalidad. Entonces, ¿con qué se trata? Tanto el MAIS 3 como el ISS, como el TEC significa traumatismo cráneo, la severidad del TEC son lo que tiene que ver con las lesiones que recibe un paciente que tiene una colisión de moto, de las cuales siempre lo más importante en la colisión de moto es el traumatismo de cráneo. Entonces, imagínense una persona que frena con la moto, que sale despedida, que pega contra algo y no tiene casco. La posibilidad de que tenga lesión severa del cráneo y que se muera por la lesión severa es alta. Y en realidad lo que nosotros vemos aquí es que también la severidad lesional es diferente. Entonces, como ustedes ven, la mortalidad de los que tienen colisiones de moto con casco, que es el último número que ustedes ven aquí, es de 1.1. Se muere el 1.1% del total de personas que tuvieron una colisión de moto y que tenían casco. En cambio, los que no tenían casco se muere 8.4, es 7 veces más la mortalidad de las personas que tienen una colisión de moto y que no tienen casco. De la misma manera que sus lesiones, fíjense que las lesiones de traumatismo cráneo severo son del 10% versus el 28%. Esto es como uno dijera, bueno, 1 de cada 10 personas que tiene una colisión de moto con casco va a tener un traumatismo de cráneo. En cambio, 1 de cada 3 que no tiene casco va a tener una lesión de cráneo, claramente vinculado a la utilización de casco. Después esto que ponemos en MAIC 3 es lo que pide la Agencia Internacional de Seguridad Vial como para comparar severidad lesional, y esto es más específico para el tema, pero me parece que tanto las lesiones severas de la cabeza como la mortalidad están vinculadas justamente al uso de casco. Ahora, claro, cuando uno analiza cuánto casco se usa, fíjense que en nuestros hospitales, en los hospitales donde esto está registrado, nunca superó el 25%, que es que solamente 1 de cada 4 personas que ingresó al hospital había utilizado casco en el momento que tuvo la colisión. Y entonces, ¿por qué importa saber esto? Esto que yo le decía de la frecuencia. Tengo una frecuencia alta de personas que ingresan por traumatismo producido por colisiones de moto y tengo un 25% de casco. En esos lugares es donde uno tiene que extremar el tema de las estrategias de prevención con la utilización del casco. No porque en otro lado no se tenga que hacer, pero en otro lado podrá tener otra prioridad que son los peatones. Y en lugar de empezar con todo, hay que empezar con estrategias dirigidas al problema que se ve. Otra cosa que habíamos comentado era los años de vida potencialmente perdidos. Una persona que se muere a los 20 años deja de vivir la cantidad de años desde los 20 hasta la expectativa de vida, como vamos a ver dentro de un rato. Supongamos que la expectativa de vida son 75 años, deja de vivir 55 años. ¿Sí? Pero además deja de trabajar hasta la edad jubilatoria. O sea que si la edad jubilatoria es 65, deja de trabajar 45 años. Y deja de percibir 13 salarios por cada 45 años. O sea que esto es alrededor de unos 500 y pico de salario. Y eso es lo que se llama la pérdida de la capacidad productiva. Pero además de eso, si se discapacita, el costo de la discapacidad va a ser desde los 20 años hasta la expectativa de vida. Y esto tiene que ver también con un costo muy importante. Por eso estos costos indirectos que tienen que ver con la pérdida de la vida, lo que significa la pérdida de la productividad en base a la pérdida de la vida por la pérdida de la capacidad laboral y al gasto de la discapacidad, son gastos sumamente importantes cuando uno lo multiplica por el total de personas que fallecen en edades jóvenes. Por eso es el impacto tan importante que tiene el trauma en la población, porque mata y discapacita a la gente joven y por eso es un grave problema de salud. Bueno, estos son los años de vida ajustados. Uno puede hacer estas estrategias, digamos, para identificar estos datos. Y aquí tienen ustedes la expectativa de vida como fue creciendo, ¿no es cierto? Hoy ya en los países desarrollados está cercana a los 85 años y en nuestro país que sigue siendo de 76 o de 77, 78 años como seguramente va a pasar ahora. Y fíjense aquí donde está el pico. Aquí ustedes tienen azul oscuro los años de vida perdidos por el transporte. Y si ustedes se fijan en el pico está a los 20 años.
Entonces, estas personas, estos picos tan altos, de mucha proporción de pacientes y además muy jóvenes, es lo que genera justamente los años de vida perdidos. Por eso, como decíamos al principio, los años de vida perdidos por el trauma y por las lesiones vehiculares también son mayores que la suma de los años de vida perdidos por las enfermedades cardiovasculares y por el cáncer, fundamentalmente porque son más jóvenes y tienen muchos más años por delante. Y esto correlaciona muy bien con la mortalidad. Fíjense que aquí, todos estos pacientes que están aquí marcados, los ciclistas, las agresiones, los motociclistas, están colocados en una recta. Cuanto más cercanos están a la recta, significa que es más estricta la relación. Y acá, por ejemplo, los motociclistas, ustedes ven muchos casos, muchos años de vida perdida. En cambio, en las caídas, los ciclistas, ustedes ven pocos casos, pocos años de vida perdidos. Esto seguramente son lesiones menores, son poca cantidad de pacientes, por eso los años que se pierden son menos. Y después, en los pacientes que sobreviven, esta relación no es tan importante, porque fíjense, por ejemplo, aquí, ustedes tienen muchas caídas. Esto es porque el Hospital Sor María Ludovica de La Plata es un hospital pediátrico. Ustedes saben que las caídas se ven predominantemente en los dos extremos de la vida, en los chicos y en los ancianos, y los chicos la proporción es muy alta, entonces tienen muchos casos, con poca severidad, por eso no fallecen, y con pocos años de vida perdidos, porque son pacientes que sobreviven rápidamente. La otra cosa importante es esto. Me parece que una de las cosas que hemos aprendido mucho justamente es la georreferenciación. Para los que no lo vieron al principio, este era el mapa de la ciudad de La Plata. Cada uno de estos puntos significa un tipo de lesión. Que vieron que esto fue cambiando abajo, decía lesiones, decía peatones, ciclistas, colisiones de automóvil. Cada una de estas personas es una persona que tiene toda esta información que aparece aquí, de hecho, el número de hecho, y donde ve a qué hospital fue referido, dónde fue el impacto, dónde fue la lesión, o el hecho, la fecha de despacho, es decir, a qué hora se llamó a la ambulancia, cuánto tardó en llegar a la ambulancia y la característica de la edad. Fíjense que todos estos datos ustedes les permiten saber qué es lo que pasa y dónde. Entonces, con estos datos ustedes tienen lugares de mayor frecuencia. Entonces, donde tienen mayor frecuencia de colisiones de motos, habrá que trabajar en ese tema. Donde tienen mayor frecuencia de peatones, habrá que trabajar con el tema de los peatones. Pero esto se hace solamente porque uno tiene la información adecuada. Este es un trabajo que recientemente encontró Ezequiel, y a mí me trajo algunos recuerdos, porque los dos autores de este artículo, que son Redermayer y Barry McLellan, son canadienses de Toronto, del Sunnybrook Hospital. Yo hace 20 años estaba charlando con Barry McLellan, y Barry McLellan es el creador del registro de trauma de Canadá. Él y John Zampari, que fueron los que crearon, y de lo que yo aprendí muchas cosas, y estábamos almorzando y estamos hablando de este tema. Y unos años después aparece este trabajo, que yo me permito recomendarlo, porque justamente habla de la seguridad vial como problema de salud, y sobre todo dice que la medicina moderna niega las colisiones vehiculares. Y es interesante que en el 2014, digamos, Barry McLellan, que viene trabajando en esto desde hace muchos años, y sobre todo en Canadá, que son países que uno tendría que tomar como ejemplo, haga estas recomendaciones. Y es interesante porque estas recomendaciones para mejorar la seguridad vial empiezan diciendo que hay que continuar enfatizando que el trauma vehicular, digamos, como un problema de salud pública, acá dice como una epidemia de salud pública a través del trabajo por la Organización Mundial de la Salud y otras agencias. Y un poquito más abajo, permítanme que se lo diga porque no se lee nada, dice que hay que asegurar las estrategias para que las colisiones vehiculares sean informadas por la ciencia y implementadas con el compromiso de las empresas, digamos, de los valores de la comunidad. Es decir, que las empresas también tienen que involucrarse en el desarrollo, digamos, de la información adecuada para trabajar adecuadamente. Me parece interesante porque esto está visto por una persona que además es un cirujano de trauma del Toronto General, que es un hospital, o del Sunnybrook en Toronto, que son hospitales de referencia internacional, están preocupados por el mismo tema, y hace una correlación con la princesa Diana. Dice que cuando, no me acuerdo qué fue la princesa Diana que murió en una colisión vehicular, dice que no tuvo la repercusión que tuvo en el mundo la muerte de la princesa en una colisión vehicular, que era absolutamente prevenible y previsible, como el resto de otras cosas que a veces pasan en personas que tienen otras enfermedades y que le generan un impacto a la sociedad tan importante que empieza a generar medidas adecuadas.
La otra cosa es para qué sirve la información. La información, además de todo lo que dijimos, que permite, digamos, definir estrategias, sirve para mejorar la gestión hospitalaria. Y esto hay algo que tenemos que agradecer específicamente en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el Ministerio de Salud, es que se han creado los comités de trauma hospitalario. El comité de trauma hospitalario es que se encarga en el hospital no solamente de recolectar la información, sino de mejorar la calidad de la atención médica y las estrategias de prevención. Y esto fundamentalmente el registro proporciona información para los atendidos de mortalidad, que es juntarse y ver qué le pasó al paciente, por qué está más enfermo, menos enfermo, por qué se murió, la información de lo que se llaman las muertes prevenibles. La muerte prevenible es una persona que falleció y no debería haberlo hecho. Los filtros de auditoría, que es el tiempo que se tarda en que el paciente ingresa a la puerta del hospital y se toma alguna acción médica específica, o por ejemplo los criterios de derivación, a dónde hay que llevar a los pacientes. Los tiempos que se tarda, por ejemplo, en despacharse el sistema hospitalario, o fundamentalmente la homogeneización de formularios. Nosotros empezamos con la ficha naranja hace unos años, justamente la ficha naranja, ustedes habrán cambiado de color, pero la ficha era el registro local de información de las condiciones vehiculares. Ahí es donde empezamos a tener información adecuada, y esa ficha naranja hoy nos permite saber que hay 4.400 y algo 4.400 o 4.100 muertos, digamos, en el lugar del hecho por condiciones vehiculares. Esto es lo que sabemos seguro. A eso nosotros tenemos que agregarle, nosotros podemos agregarle parte de la información en el lugar donde trabajamos porque tenemos datos seguros de lo que pasó después. Pero lo ideal sería que esto se difundiera en todos los ámbitos para que cada ficha de esa tuviera el correlato hospitalario adecuado como para saber qué pasó con los pacientes. Y esto nos permite fundamentalmente esto que al tener una historia clínica completa, mejorar los registros, identificar a los pacientes de mayor riesgo, analizar los hallazgos y fundamentalmente planificar acciones correctivas sabiendo qué es lo que pasa. Nosotros en este país vivimos del más o menos. Nos parece que más o menos subió, más o menos bajó, más o menos estamos bien, más o menos estamos mal, pero nunca sabemos exactamente en qué punto estamos. Y esto es lo que nosotros necesitamos, seguridad de la información. Entonces, un poco la idea es mostrarles cuál fue nuestro crecimiento. Empezamos primero con la Agencia de Seguridad Vial en el año 2008, con el programa de trauma. En el año 2010 hicimos una propuesta para categorizar los centros de atención de pacientes traumatizados. Comenzamos a trabajar con el Ministerio de Salud de la Nación. En el 2012 definimos claramente el sistema de registro. No es que no lo tuviéramos definido antes, sino que fuimos mejorando cada vez más los registros. En el 2013 creamos la Fundación Trauma, que ya venía trabajando desde el 2010. Hicimos un convenio con la Agencia de Seguridad, la provincia y el Banco Mundial para generar nuevos ámbitos. Y fundamentalmente ahora estamos trabajando en un programa de calidad. En este año, en marzo, hicimos con la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Panamericana de Trauma un curso sobre mejora de calidad en trauma, que es de implementación, y estamos implementando en los hospitales esta característica. Como ustedes vieron, empezamos en la provincia de Buenos Aires. El desarrollo para nosotros fue muy bueno en cuanto a nuestra propia formación, y nuestra propuesta es esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos tener registros de datos adecuados jurisdiccionales, de tal manera que cada jurisdicción sepa exactamente lo que pasa, y esto es fácil de hacer porque lo que necesitamos es un registro que esté identificado, que sea comparable, que tenga un diccionario, que tenga una plataforma, que tenga un equipo que lo coordine y que nos permita pasar de los 14 ámbitos que tenemos ahora a 90 ámbitos, que sería lo que nosotros necesitaríamos tener de información para tomar estrategias adecuadas con respecto a la mortalidad, no solamente de las condiciones vehiculares o de seguridad vial, sino también del trauma. Muchas gracias.